Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a Media Tarde. Qué bueno que podemos compartir esta hora para que reflexionemos juntos sobre los temas que llaman la atención de la opinión pública en nuestro país y en el mundo. Damos las gracias siempre a Dios que nos permite este día y este momento para nosotros poder compartirlo con ustedes. Yo doy las buenas y bienvenidas tardes al doctor Giancarlo Vega. Muy buenas tardes, don Omar, muy buenas tardes, familia dominicana, qué placer enorme. Solamente me faltó ponerle la alfombra porque me decía una persona en estos días, pero ¿qué le pasó al doctor? No, la gente sabe que usted me tenía vedado, que me tenía No, imposible, a la usted entrada, no, la doctor. entrada prohibida. No, Y, a usted no. No, a cualquier otro sí, pero a usted no. no, pero ¿Eh? este es mi hogar No, eso yo le decía a todo el mundo cuando me preguntaba, pero ¿y dónde está el doctor? este es mi Digo, el hogar y doctor nuestra audiencia lo sabe. cogió unas vacaciones. No, usted sabe que a veces esos compromisos de toga y birrete a nosotros los abogados nos distorsionan un poquito los tiempos, pero estoy aquí de regreso, de vuelta, en este que, repito, es mi hogar. Bueno, muchos temas, y esta ha sido no solo esta semana, sino los últimos tiempos, han sido tiempos muy agitados, sobre todo en el ámbito político en nuestro país, a tal punto que de acuerdo a lo que dice el Banco Central de la República Dominicana, el crecimiento económico de la República Dominicana se redujo sobre todo en este primer semestre del año. Y entonces dicen los empresarios que también ha habido una merma en el crecimiento económico de nuestro país, producto de todo lo que ha sucedido. Ahora, porque aquí siempre tenemos un tema, si yo les digo que si los temas políticos fueran unas puercas o fueran vacas, nosotros no tuviéramos problemas, porque tuviéramos puerquito por un tubo. Pero el caso es que en nuestro país se toman los temas para desarrollarlo que a veces uno no sabe hacia dónde van o qué es lo que persiguen. Y hemos llegado a un punto que cada vez que se toma una decisión por cualquier cosa, siempre usted está pensando que hay una marrulla detrás. Óigame, mira hasta dónde hemos llegado. La separación de las elecciones, lo que tiene que ver con los municipios, con el Congreso y la presidencia, desde el año 2010 están en la Constitución que se deben celebrar elecciones separadas. Esto es, en el mes de febrero, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, Sí. en el mes de febrero se realizan las elecciones en los municipios y luego el tercer domingo de mayo de ese mismo año se celebran las elecciones para escoger el Congreso y presidente y vicepresidente. ¿Correcto? Eso hace 9 años que lo tenemos en la Constitución. Es más, se modificó la Constitución en el 2015 y nadie miró para allá. Ahora resulta que a unos cuantos les llama mucho la atención que las elecciones son caras y que estamos gastando demasiado dinero y que como estamos gastando tanto dinero en esa cosa que se llama elecciones, que ellos dicen que eso no sirve para nada, hay que unificar las elecciones para entonces ahorrarnos unos pesitos. Pues yo les digo, pero yo no sé qué es lo que nos está pasando, si es que en el agua le han echado alguna cosita medio rara, o si es que hay algún plátano, alguna cosa que le han echado algo que está como afectando la cabeza de la gente. Yo realmente no entiendo eso. Que ahora el tema es el costo de las elecciones. Y es que acá ocurre que las discusiones como que se tienen, pero se debate, se argumenta sin pensar como en el fondo de las cosas. Porque fíjese ese elemento, ese detalle que usted trae a colación. ¿Son caras las elecciones hoy? Así hoy. Me pregunto yo. O sea, el elemento de que montar un proceso electoral tiene unos costos y esos costos se pueden definir claramente en números, ¿es nuevo? Doctor, pero ¿cuántas veces usted y yo no hablamos aquí? Cuando se estaba hablando de primarias abiertas y en principio eran obligatorias, ¿correcto? Las primarias para elegir los candidatos. Bien. Las elecciones para elegir los municipios. 2.
Las elecciones para elegir el Congreso y presidente y vicepresidente 3. Y si ninguno en esas elecciones del tercer domingo de mayo saca el 50% más un voto, tenemos que ir al 30 de junio a una elección de segunda vuelta. Serían 4 elecciones. ¿Cuántas veces hablamos nosotros de eso aquí? Pero usted lo recuerda. Y es que nosotros vivimos importando modelos y no nos gusta discutir desde nuestra realidad social, desde nuestra realidad económica, desde nuestra realidad institucional. Acá, cuando la discusión se plantea en base a un diagnóstico propio, como que todo el mundo sale huyendo. A la gente lo que le gusta, no porque me gusta el modelo mexicano, no porque me gusta el modelo español, no porque me gusta el modelo... O sea, si es discutiendo sobre la base de un modelo importado, como que podemos sentarnos a hablar. Ahora, tomar decisiones trascendentes, como por ejemplo el caso del modelo electoral y de la cantidad de elecciones, y asociarla a los costos reales y a la economía dominicana, ahí como que nos perdemos. Hay un artículo excelente, escrito por un excelente economista que se llama Pedro Silverio. Sí, sí. Eso es en el día de hoy en el del Banco Central de la República. Exgerente del Banco Central. Eso está en el periódico Diario Libre en el día de hoy, donde él hace una comparación después con la capacidad y la elocuencia que tiene de hacer un paneo de todo lo que sucede en América Latina en términos de elecciones, porque cada uno su realidad es diferente. Él hace una comparación de los costos: Panamá, Costa Rica, México, España, Argentina, Brasil, Chile, todos esos países, y todos son más baratos que en la República Dominicana. Es verdad. Ahora, yo le digo lo siguiente, y este es un momento para usted hablar de que hay que modificar eso cuando se supone que el año pasado se estuvo hablando del presupuesto de este año y a nadie se le ocurrió hablar o pensar que para este año íbamos a tener primero estas primarias, segundo, que el próximo año íbamos a tener posiblemente 3 procesos electorales, y a nadie se le ocurrió poner eso en el presupuesto, y al ponerlo en el presupuesto a nadie se le ocurrió que era demasiado cuarto. Entonces ahora, y lo que me gusta es que a nadie le da vergüenza decir eso, como que una cosa tan ridícula como esa, digo, ridícula desde el punto de vista lógico, porque de acuerdo a los intereses de esas personas es todo lo contrario. Es la verdad más contundente que pueda haber. Ahí ya usted acaba de poner sobre la mesa el detalle más importante. Usted le acaba de poner, como dicen por ahí, la cherry, la cereza a la torta. Intereses. ¿A quién le interesa en este momento que no pudo argumentar en momentos anteriores lo caro que puede ser un proceso electoral y la necesidad de unificar las elecciones? ¿Por qué el debate surge en este momento? Entonces, ahí caemos en algo que aquí hemos planteado en reiteradas ocasiones, que aquí la institucionalidad es a según el escenario, a según los actores, a según los intereses. Acá hay gente que se rasga las vestiduras exigiendo y hablando de institucionalidad en un tema, pero sin embargo en otros, en coyunturas como estas, entonces se van y defienden este tipo de posiciones y de situaciones. Entonces yo creo que nosotros tenemos que empezar a sincerizar un poquito las posiciones. Nosotros tenemos que dejar de jugar, óigame, y dejar de jugar al miedo, de agarrar y poner en evidencia el por qué surgen discusiones, porque aquí hay cosas que usted dice, pero ya se discutieron hace 100 años y se resolvieron, y de repente surge el tema, y el tema se va convirtiendo en una bola de nieve, y estamos todos como robots hablando del tema. Así es. Entonces, así es. Vamos así a empezar a transparentar las cosas. Y fulano, o fulana, o fulanos, dejen de hablarme a mí de tal cosa por un espejo, por un lente miope, y pongan claro qué es lo que usted quiere y por qué lo quiere. Porque entonces el tema está en que ubican prioridades en la palestra pública que uno dice, pero ¿y por qué son prioridades? Pero el mundo ha cambiado. Tal vez muchas personas no se han dado cuenta, pero el mundo es diferente.
Anteriormente, cuando en un periódico le decían a usted eso, y de hecho ahora se está poniendo como el tema, el discurso, tratando de que la gente lo asuma de que realmente esto cuesta demasiado cuarto y cómo vamos a hacer tantas elecciones para gastar tanto cuarto. Hoy la comunicación no es vertical, es horizontal. Hoy día hay personas en sus cruzada. Hoy día hay personas que en sus casas, que no han escrito nunca en un medio de comunicación, que pueden hacer un análisis más certero que las personas que tienen años en eso. Porque posiblemente el que tiene años en eso lo está haciendo por un interés muy particular. Y el que está allá en su casa, que se lo puede mandar a miles y miles de personas a través de las redes sociales, a través de la internet o todo eso, le puede llegar con un mensaje más honesto, más claro, más llano y real de lo que está sucediendo. Y el ejemplo son reflexiones que hacen personas que son un ciudadano X, como usted, como yo, y hacen una reflexión y de repente la reflexión es tan, digamos, tan bien estructurada que se vuelve viral. Y la gente sin conocer el autor, sin conocer quién hace esa reflexión, le da cabida. Esta semana, el otro tema, para vincularlo con esto, fue la cancelación del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el licenciado Isidoro Santana. Como cancelación, don Omar, la sustitución. ¿Y no lo cancelaron? No, lo sustituyeron. Y cuando lo sustituyen no es que lo cancelan. O sea, él puede ir mañana al Ministerio de Economía. Se oye feo. ¿Cómo la que cancelación feo? A un economista de tan larga data, un hombre que ha estado en la vida, vinculado a la vida pública e institucional tantos años en la República Dominicana. Doctor, fue cancelado. Sustituido. O sea que cuando lo sustituyen no lo cancelan. O sea, usted no se va para su casa, usted se queda ahí heladito. Bueno, don Omar, yo digo sustituido, usted dice cancelado. Bueno. Este es su programa. Isidoro Santana fue sustituido para complacerlo a usted. No, fue cancelado. Ah, fue cancelado. Bueno, porque que mucha gente no entendió por qué ahora lo cancelan por unas declaraciones que da y anteriormente no lo cancelaron con otras declaraciones que dio. Las primeras declaraciones que dio él y que también prácticamente ahí con poco tiempo de diferencia en el tiempo, en declaraciones que diera él y que diera Tony Isa Conde, el ministro de Energía y Minas, con relación a la modificación de la Constitución. Y yo le digo que mucha gente no entiende por qué lo cancelaron ahora y no aquella vez. Porque la otra vez se estaba promoviendo abiertamente de que se modificara la Constitución personas vinculadas al gobierno. ¿Correcto? Que se modificara la Constitución para quitar el transitorio y que el presidente de la República pudiera presentarse para las elecciones del próximo año. Mucha gente entendía que como él se había opuesto a eso, aunque daba argumentos valederos de que eso iba a dañar la economía, entendía que él en ese momento era el momento que debieron cancelarlo. Pero resulta que ahora él convoca una rueda de prensa, lo comentábamos Mayo y yo ayer, él convoca una rueda de prensa para dar a conocer una serie de temas, de detalles que tienen que ver con el Ministerio de Economía. Habló del turismo, habló de cómo se va enfrentando el hambre, la pobreza extrema, cómo se van obteniendo resultados en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces le preguntan que si él está de acuerdo con que se modifique la Constitución para unificar las elecciones congresuales con las municipales con las congresuales y las presidenciales. Y él dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso va a dañar la economía, y da una serie de argumentos. Pero lo que se supone es que ese interés por modificar la Constitución ahora no tiene nada que ver con el gobierno, que eso fue Quique Antún y Ramón Rogelio, que luego recibió el beneplácito de Hipólito Mejía. O sea que se supone que no hay un interés muy marcado y particular de las personas vinculadas con el gobierno, ¿o sí? Para entender todo el contexto. Pero déjeme terminarle, que lo que le decía es que mucha gente no entiende por qué fue cancelado ahora y no anteriormente. Porque cuando debió haber sido cancelado, debió haber sido cuando él habló de la modificación de la Constitución que se estaba promoviendo desde las instancias del gobierno.
Y ahora es un tema que lo tiene Quique Antún. Y que Hipólito Mejía, como te dice hoy una cosa y mañana te dice otra, sobre lo mismo, totalmente diferente. Bueno, pues Hipólito se adhirió a eso. Pero eso, que yo sepa, eso no tiene ningún interés en el gobierno, ¿o sí? Bueno, interés aparente ninguno. Realmente la propuesta ha surgido, de hecho, tal y como usted establece, de uno de los líderes, bueno, de el presidente de un partido en oposición y ha recibido el espaldarazo de un expresidente de la República que también tiene un gran liderazgo en el partido más grande de oposición. Exactamente. Entonces no se entendería, en principio, que tenga ninguna relación con ningún deseo. No hay cualquier persona que manifieste alguna intención a favor o en contra de eso, me imagino que a las autoridades le dan ni fu ni fa, porque eso no tiene nada que ver. Ahora, lo que yo quiero decirles es que Isidoro Santana escribió una carta al presidente de la República que tal vez, al igual que las declaraciones que él dio, las ponderó y las justificó en términos técnicos. Y para mí esta es una carta sumamente llamativa que tal vez ahora, como estamos en el fragor de las cosas, mucha gente no le presta atención, pero ya usted verá lo que dice. Y la hace en papel timbrado del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Dice, carta del economista Isidoro Santana, ministro de Economía 2016-2019 al presidente Danilo Medina. Al presidente Danilo Medina le estaré eternamente agradecido por dos razones. La primera es por el honor que me confirió al nombrarme ministro de Economía, Planificación y Desarrollo sin yo ni siquiera ser miembro de su partido. En cualquier país del mundo, después del premio Nobel, ser designado ministro de Economía es el más alto honor que puede recibir un economista profesional. Voy para donde yo quiero que usted lo siga. Lamentablemente, en los tiempos recientes, los acontecimientos de la política tomaron un rumbo que contravienen muchos de los principios, valores y concepción sobre la democracia por los cuales he luchado a lo largo de mi vida. Ahí me voy a referir. Refiérase a eso. Ahí me voy a referir y debo poner sobre la mesa el hecho de que reconozco absolutamente la trayectoria incuestionable que como economista y ente de la sociedad civil ha llevado Isidoro Santana hasta el día de hoy. Ahora bien, en ese párrafo se resumen para mí las grandes contradicciones que como ser humano él mismo se impuso al aceptar ser funcionario de un gobierno que en este caso es el Partido de la Liberación Dominicana, pero pudo haber sido en cualquier otro partido. Ahora, doctor, pero es que él dice que lamentablemente en los tiempos recientes... Sí, y ahí le voy. No, en los tiempos, pues se está hablando de ahora, ¿eh? Es que hay que entender el perfil de Isidoro Santana para entender lo que está ocurriendo. Pero él estaba muy contento antes. Pero hay que entender, no había ningún problema de modificación de la Constitución. ¿Qué ocurre? Si eres un agente de la sociedad civil y eres reconocido, premiado por tu trayectoria como economista, tal y como él establece, a ser ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, no te están exigiendo una vinculación al tema político. No, y creo que con esas declaraciones él no está rechazando una vinculación porque él fue nombrado, me imagino, como ministro de Economía. Si está haciendo ese trabajo bien ahí, yo pienso que una declaración que no tiene nada que ver con la ponderación del gobierno, que todo lo contrario, él dice que el gobierno va bien, y yo lo digo que el gobierno va bien, y tiene realizaciones que puede levantar como bandera. Ahora, lo que él le dice ahí es que en los tiempos recientes los acontecimientos de la política tomaron un rumbo que contraviene muchos de los principios, valores y concepción sobre la democracia. Y no les resulta un paréntesis, en negrita, subrayado y cursiva, que estamos hablando del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y ahí quien
Ese párrafo, ¿quién lo escribe? ¿El economista de larga data y de trayectoria en el ámbito económico o lo escribe el hombre de sociedad civil que viene de Transparencia Internacional, de Participación Ciudadana y que ha tenido una participación en el ámbito político? ¿No se sale un poco de lo que él viene esbozando en esa comunicación de su trayectoria como economista? Déjeme decirle que las 2 veces que él habló de que no se modifique la Constitución, él lo primero que hizo, y a mí me llamó la atención, yo no le estoy defendiendo, nosotros lo hemos acabado aquí por muchas declaraciones que él ha dado, pero por igual, yo no estoy aquí ni para defender ni para atacar a nadie, sino para poner sobre la mesa elementos que tienen que ver con el desarrollo institucional del país que nos puede afectar o beneficiar a todos. La primera vez él justificó y dijo, es que yo no puedo estar de acuerdo con que se modifique la Constitución, porque ¿qué va a pasar con los inversores que vienen a la República Dominicana? Si se dan cuenta de que tú puedes cambiar las reglas del juego en un momento determinado para tu beneficio particular. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque eso va a dañar la economía del país y más todavía. Ahora con estas últimas declaraciones, él dijo exactamente eso. Pero ¿quién está hablando ahí? Es la pregunta que yo me hago. Isidoro Santana, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ministro de Economía, o el hombre de la vida pública en la política dominicana desde la sociedad civil. Doctor, No, porque es una sola persona, por más cosas que usted haga, es una sola persona. Ahí está el gran conflicto al que se enfrentó Isidoro Santana al aceptar que en este caso sea del PLD, pudo haber sido lo mismo en otro gobierno, al aceptar una posición en el tren administrativo. O sea porque él, de un lado, y me consta, quiso ser el mejor ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, dada su trayectoria. Pero por otro lado, no puede dejar de responder a esa vida y a esa trayectoria en la sociedad civil. ¿En qué le rompe a él Yo no estoy esa diciendo bien o trayectoria? mal. No. ¿En qué No puede, estoy diciendo en bien qué o mal. puede a él como separarlo del gobierno esas declaraciones? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, don Omar. Si él se limita Que si usted va a un gobierno, su usted rol, tiene que decir todo lo que se diga en ese gobierno. Sí, señor. No. Bueno. Él está protegiendo el área en la cual él fue nombrado. Porque si la economía fracasa, ¿usted recuerda cómo se llama el argentino cuando la economía colapsó en Argentina? Dios mío. Ay. El alemán nos está visitando. Sí, Óigame, ese señor, usted lo sabe, es una lumbrera. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? ¿A quién se le echó la culpa del descalabro de la economía? ¿Al presidente? ¿Al de economía? Entonces, lo que yo le digo es... ¿Es inminente que un ministro de Economía hable fije posición sobre ese tema? Sí, eso puede ser. Es inminente. No es obligatorio. Indefectible. No es obligatorio. No puede un ministro, por ejemplo, sin ese perfil de vida pública, sociedad civil y de incidencia en el ámbito político, sencillamente decir, en mi rol de ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, me limito a expresar lo que mis atribuciones y mis competencias en esa área me confieren. Que creo que fue lo que él dijo. Es que el área, oiga. Yo no estoy diciendo que lo que él dijo está bien o mal. No. Lo que yo quiero identificar es con qué camiseta él daba las declaraciones, dependiendo del tema. No, doctor, no me venga usted como el seminarista. Usted sabe el cuento del seminarista, que el instructor le dijo, hábleme de Dios. Sí, y él dijo, ¿a favor o en contra? Pero ahí le O sea, voy. ahí usted me está ahora Ahí poniendo como que usted lo puede poner a favor o en contra. No, lo que yo le digo es que las declaraciones de él, eso en qué contravenían el desarrollo del trabajo en términos económicos que él hacía, a menos que no fuera que él diga, bueno, es que como aquí estamos en una ebullición política y eso va a dañar las inversiones que puedan venir a la República Dominicana y el crecimiento de la economía, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo se lo puedo decir. Yo le puedo decir a usted, por ejemplo, pero yo no puedo estar de acuerdo con que aquí se coarte la libertad de expresión. Por ejemplo, y yo puedo estar en el lugar que sea, pero es una opinión que yo tengo para defender el ámbito en el que yo estoy desarrollando mi labor. Le hago yo una pregunta. ¿Y entiende usted que los sectores con los que el exministro de Economía, Isidoro Santana, ha convivido y ha coincidido en esos principios de los que él habla históricamente,
¿Entiende usted que esos sectores se sentían contentos con que él fuese el ministro de Economía de un gobierno que ellos han enfrentado? Doctor, eso no, una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, yo no sé si tiene que ver o no. No Yo creo. le estoy haciendo la pregunta. No. Le estoy haciendo la pregunta. Si usted pertenece a un sector que es anti-PLD en todas sus versiones, vertientes, ahí es que ¿pueden está la estar cosa. contentos con que usted ostente, siendo uno de ellos, una posición en ese gobierno? Doctor, ahí es que está la cosa. Ahí es Es que una está la pregunta cosa. que yo me hago, No, como no, cualquier mortal, No. como cualquier ciudadano Y la común y cuestión corriente. es que normalmente estamos acostumbrados de que cuando usted es funcionario usted puede ser funcionario en cualquier actividad, sobre todo en el ámbito público, usted tiene que decir lo que le dice los que lo nombraron. Sí, señor, no importa que usted o no esté de acuerdo. Yo pienso que la grandeza de un profesional es usted de marcar su cosa. Si tú me pones aquí para que yo pueda desarrollar esto y después tú me estás cambiando las reglas del juego que me pueden dañar el área, a quien va a perjudicar eso primero es a mí y después al país. Entonces, yo lo que sí yo le digo con esto, y por eso yo le decía que en el tiempo es que vamos a ver, cuando haya pasado un tiempo, vamos a ver la real dimensión de ese párrafo que escribió Isidoro Santana. De todas maneras, yo creo. Quiero dejar claro, don Omar, que no estableció un juicio de valor sobre el párrafo. Ahora, sí luce el párrafo como en relieve a la gran disyuntiva de Isidoro Santana, el de la sociedad civil, siendo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en un gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno. Es lo que me parece a mí que ese párrafo transmite. Ahora, yo sí creo que eso lo que me está diciendo, que las reglas me las cambiaron, ahí es que viene el choque. Ahí es que viene el choque, porque si usted me pone una calle, que usted me dijo que esa calle es de una vía, pero cuando usted llegó allá, usted quiere llegar más rápido por aquí, me dice, ahora es de doble vía, y viene uno de frente y lo chocó. Usted está hablando de naco. Usted está hablando de que vamos a caer presos todo un día de esto, porque calles que tenían una vía, ¿usted me entiende? la vida entera, nos las han cambiado. ¿Usted me entiende? Y ni nos enteramos. Entonces, de todas maneras, yo creo que todo esto, pienso que esto ha de pasar, que el comentario se inició esta parte con lo que tiene que ver con la modificación de la Constitución, porque mucha gente entiende que se gasta demasiado dinero, pero todo el mundo sabía que se iba a gastar ese dinero, ahora es que le llama la atención. El presupuesto es nuevo. Vamos a ver entonces cuál será el final de este cuento. Pausamos su programa a media tarde.